Hola, mis queridos amigos, amigas, saludantes, saludantas, buscadores, buscadoras de salud. Nuevamente con ustedes en el programa de viernes, casos de saludantes número 7. El día de hoy vamos a ver un caso de diabetes mixta con neuropatía periférica. Diabetes mixta con neuropatía periférica. Se trata de una mujer de 53 años con 20 años de evolución de diabetes. Pesaba al inicio de la atención 58 kilos y medía 155 centímetros de estatura. Así es como la clasificamos como diabetes mixta. Si recordarán ustedes la fórmula, peso en kilogramos menos la diferencia entre estatura en centímetros menos 100. Y entonces esto nos da un resultado. Sería 58 menos la diferencia entre 155 menos 100 sería igual a 58 menos 55. Y entonces el igual nos va a dar un más 3. Esto nos indica que apenas ingresó al nivel de la diabetes mixta, lo cual nos da la idea de que el daño en el órgano que pudiera tener es ligero, muy probablemente 10%, 15, 20% máximo. Bien, entonces el caso de Luisa, se llama esta señora, sí, además de la neuropatía, tenía hipoglucemias frecuentes, diurnas y picos de hiperglucemias nocturnos, o sea, en el día se le bajaba de más el azúcar y en la noche se le subía de más, dicho de otra manera, ¿no? Entonces aquí, en el caso de ella, tomaba diabéticos orales, no se inyectaba insulina, entonces quiere decir que eran los medicamentos orales los que le causaban el bajón, probablemente por, digamos, desórdenes en la forma de alimentación, quizá dejaba mucho tiempo sin comer, le hacía demasiado efecto las pastillas, en fin. Y no se checaba la glucemia, ¿no? Eventualmente lo hacía, pues no contaba con glucómetro y solo teníamos el dato de la hemoglobina glucosilada de 11% porque había acudido al Seguro Social y entonces ahí le dieron ese dato, pero no tenían las mediciones de glucemia, o sea, las mediciones de azúcar en sangre. Entonces, bueno, sin embargo, con esa medición de hemoglobina glucosilada, vamos a aprovechar y explicarles cómo podemos calcular el promedio de azúcar estimado si, a partir del dato de la hemoglobina glucosilada. Si la hemoglobina glucosilada es 11%, entonces tenemos una fórmula en donde esta fórmula es bien aproximada. 28.7 se multiplica por la hemoglobina glucosilada y se le resta 46.7. Son factores que ya están utilizados y probados. Y entonces eso nos va a dar el promedio, sí, o sea, la glucemia promedio estimada.
Entonces, en este caso, 28.7 por 11, que es lo que medía la hemoglobina glucosilada, sí, y entonces esto nos daba una cantidad y se le resta el 46.7 y entonces nos iba a dar un promedio de 269 es el resultado. Sí, o sea, repito, aquí es 28.7 por la hemoglobina glucosilada y el resultado se le resta 46.7 y nos va a dar el promedio de azúcar en sangre que tiene en base a la hemoglobina glucosilada. Entonces, si se dan cuenta, está bastante alto, 269 en promedio, quiere decir que va a haber picos probablemente más elevados, arriba de 300, y otros momentos en donde la glucemia pueda bajar de 200, pero el promedio es este, ¿no? Bueno, en el caso de Luisa, tenía dolor crónico en ambos pies atribuidos a la neuropatía y que no podía controlar con ningún analgésico. Las hipoglucemias las supusimos, ¿verdad? Porque no había mediciones, pero las supusimos por los síntomas. Sudor frío, sufría temblores, palpitaciones, pesadillas, dolores de cabeza al despertar y cruda o resaca por la mañana. Y los picos de glucemia sí los pudimos identificar porque hicimos una medición en ayunas y entonces nos encontramos un poco menor de 300 de glucemia en ayunas. Entonces bastante alto, sí, para hacer en ayunas y entonces por eso deducimos de que había una hiperglucemia nocturna. Sabemos que la neuropatía se debe a los altos niveles de azúcar que se fermentan y se transforman en ácido láctico principalmente, lo cual va a dañar nervios y vasos sanguíneos. Hay 4 tipos de neuropatía diabética. Si pensaban que solamente había uno, pues no. La neuropatía diabética periférica es quizá de las más frecuentes, vea, pero este es una de ellas, la periférica. La otra, ¿verdad? Es la llamada autonómica. La periférica sobre todo afecta a extremidades inferiores, ¿no? Entonces serían tipos de neuropatía diabética. Y aquí en la autonómica afecta a órganos internos, sobre todo a corazón, perdón, autonómica, que puede afectar a corazón principalmente y a órganos sexuales. Luego tenemos un tercer tipo de neuropatía diabética, que es la focal. Esa focal pues se localiza solamente en un nervio, que muy frecuentemente es un nervio de la mano, por ejemplo, pudiera ser, y entonces principalmente es de lo más frecuente. Y luego tenemos un cuarto tipo que es más serio, más complicado, y este se llama proximal. Esta proximal afecta, esta neuropatía diabética afecta a caderas, muslos y glúteos. Entonces, estas serían las 4 formas de neuropatía diabética, pero aquí nos vamos a referir solamente a, digamos, la más común, la más frecuente, que es la periférica. Bien, entonces aquí, ante este caso de Luisa, lo que hicimos nosotros
fue lo siguiente. Primero había que controlar el azúcar de manera gradual. Pero gradual, pero estricto, ¿no? Porque no hay mejoría de la neuropatía en este tipo de complicación si no controlamos bien el azúcar, no solamente en sangre, sino a nivel celular. Y entonces, ¿verdad? Por esa razón, para el control del azúcar, si consideramos ya inconveniente, entonces no usar, como es una diabetes mixta con ligero daño en el páncreas, no causa problema que usemos para controlar el azúcar insulina. Claro, un tipo de insulina sí que no sea de larga acción, que sea de acción intermedia, lo cual va a permitir que siga trabajando su órgano páncreas en la producción de insulina y solamente lo que le agregamos de insulina es lo que tuviera de faltante. Entonces, aquí sería no usar antidiabéticos orales y usar uso insulina intermedia. ¿Por qué? Porque la insulina intermedia, ¿verdad? Tiene un efecto promedio de 12 horas y entonces permite que el cuerpo produzca la propia insulina y haga su efecto. Solo insulina intermedia y una vez al día. Sí, claro. En determinado momento, si hay dificultades con el plan de alimentación de la persona, que en este caso no los hubo, pero pudiera ser, en ese caso, durante 2, 3 días, utilizamos la insulina intermedia con 2 aplicaciones al día en lo que controlamos el nivel de azúcar. Sí, y ya dejamos posteriormente, la ajustamos a que con una sola dosis, ¿verdad? Se controle el nivel de azúcar sin problema, ¿no? Bueno, entonces aquí sería, incluso, por ejemplo, en este caso, bastaba con aplicar 10 unidades, una cosa pequeña, y con eso controlábamos y le dejamos todo lo demás al esfuerzo que íbamos a hacer en la construcción de hábitos para el estilo de vida saludable, ¿no? Y aquí habría dentro de los hábitos, ¿verdad? Bueno, había que usar también desinflamatorios naturales que reduzcan al máximo la inflamación y el dolor, ¿verdad?, de sus extremidades. Y entonces aquí utilizamos principalmente desinflamatorios como cúrcuma, como jengibre y algunas vitaminas. Además, bueno, perdón, además de esto, eh, para la desinflamación es de utilidad también usar en forma local, sí, en las zonas dolorosas se puede utilizar el aceite de ricino, sí, y se puede utilizar también, digamos, relajantes locales que ayudan mucho en el control de los dolores musculares. Vea que es el metanosulfonil, metilsulfonil metano, que es el MSM, ¿no? Bueno, con esto usamos lo que fuera necesario. En este caso usamos esto, desinflamatorios naturales, pero además, sí, hay conveniencia y está probado la utilidad de las vitaminas del complejo B, principalmente la B1, tiamina y
la B3, niacina, sí, y la vitamina B12. Que ya sabemos que la vitamina B12, aunque hay fórmulas, digamos, orales, sabemos que no se absorbe. Entonces, la vitamina B12, la B1 y la B3 sí pueden ingerirse de manera oral. Sí, pero la B12 tendría que ser sublingual, sí, o bien inyectada, ¿no? Y entonces eso les ayuda bastante, sí, al control, digamos, de su problemática nerviosa periférica. Y bueno, además de eso, se ha visto la conveniencia de usar vitamina D3. Entonces, este es el complejo vitamínico principal para utilizar en este caso. Esto fue lo que hicimos y eso nos dio buen resultado. Vea, ya dijimos, cambiamos la insulina por los antidiabéticos, en lugar de los antidiabéticos, y bueno, nos metimos con el plan de alimentación. Entonces aquí sería el 2, desinflamatorios naturales, y el 3, el uso de las vitaminas, y el 4, el cambio, sí, sería el plan de alimentación. En el plan de alimentación, sí, hemos estado modificando nuestros programas de manera de que los planes de alimentación sean lo más sencillos posibles, dado que hay dificultad para tener acceso a todo lo que se requiere, conviene, y entonces procuramos que los planes, no importa que no sean perfectos, sí, mejor planes hechos, aunque sean, ¿qué les diría? Medio perfectos, sí, o sea, al 50, pero que gradualmente se vayan completando, digamos, las soluciones más convenientes o más adecuadas, ¿no? Y entonces aquí en el plan de alimentación vamos a mostrar lo simplificado del plan sin tanto complicación. Sí, es lo mínimo que podemos hacer para guiar la alimentación. Por ejemplo, hay que limitar y si se puede, eliminar los siguientes alimentos. Uno, panes. Dos, galletas. Tres, refrescos. Cuatro, jugos. Cinco, yogures. Seis, tortillas. Siete, tostadas. Ocho, frituras. Nueve, aceites vegetales de guisar. Y los granos. En esto simplificamos lo que hay que limitar. Repetimos, panes, galletas, refrescos, jugos, yogures, tortillas, tostadas, frituras, aceites vegetales de guisar y granos. ¿Por qué estos 10? Porque son quizá de los más inflamatorios. Y además de inflamatorios, son los que van a generar más altos niveles de azúcar. Y entonces, aquí no está toda la alimentación
O sea, no estamos quitando toda la alimentación inconveniente, sino solamente una parte. Como les decía, no buscamos la perfección. Ya, esta sería la primera etapa de control. Y entonces nos vamos a lo que son los alimentos convenientes, que también no los vamos a mencionar todos, pero lo que serían los alimentos que hay que aumentar. Y aquí tenemos huevo, pescado de mar. ¿Por qué? Porque el pescado de granja, igual que el marisco de granja, pues trae otros contenidos, ¿no? De sustancias químicas inconvenientes que van a incrementar los niveles de azúcar. Luego, caldos, por supuesto que los caldos sin polvos saborizantes, sino que lo más naturales posible. Caldos de hueso, sobre todo de vaca, sí, caldos de cabeza de pescado, caldos de patas y pescuezos de pollo, en fin. Bueno, estas serían las opciones de caldo. Y luego tenemos la conveniencia de consumir vísceras, sobre todo porque las vísceras nos van a dar vitamina B12, que es bien importante en el caso de las neuropatías. ¿No? Luego tenemos las gelatinas, pero no las gelatinas comerciales, sino gelatinas hechas con grenetina natural. Sí, y entonces hay formas de preparar gelatinas de 5 sabores diferentes que son agradables, muy agradables. Uno es con jamaica, con pepino, sí, con tamarindo, con jengibre, sí, y bueno, esas serían, y limón, sí, esas serían las 5 sabores de gelatinas que se pueden endulzar, por supuesto, con stevia 100% natural o fruto del monje 100% natural. Y luego tenemos los vegetales fermentados. Estos vegetales fermentados son desinflamatorios y favorecedores del sistema inmune, a más no poder. Entonces aquí tenemos, aquí por ejemplo, estamos hablando del chucrut y estamos hablando del kimchi. Un fermentado de origen coreano-japonés y el otro de origen más alemán. Bueno, aunque tiene otros orígenes, pero más difundido en Alemania, por los alemanes. Y luego tenemos, además de los vegetales fermentados, semillas, nueces, pistaches, ¿qué otra cosa puede ser? Almendras, sí, de preferencia sin cáscara, sí, pepitas de calabaza, toda vez que no les cause intolerancia. Y bueno, esas serían las semillas. Seguimos. También pudieran consumir, en este caso, como no es una diabetes tipo 2 a los cuales le quitamos la fruta, porque tienen bastante reserva, ¿no? En su cuerpo. En el caso de la diabetes mixta, podemos dejarle las frutas, ¿verdad? Claro, mientras no consuman macedonias, o sea, combinaciones de fruta, con el criterio de que la fruta se consuma un tipo de fruta por día. Ya, ¿no? Y entonces le damos, digamos, esa posibilidad de seguir consumiendo eso. Al final de cuentas va a tener un buen control con la aplicación de insulina. Y si lo orientamos para que el consumo de frutas sea adecuado, conveniente, y no lo mezclen frutas con otros alimentos, ¿verdad? Que vayan a alterar las glucemias, entonces no hay problema. Luego tenemos de alimento conveniente, también le vamos a permitir verduras,
porque no queremos que la persona pierda más peso, ¿verdad? Incluso pudiera ganar un poquito. Siempre toda persona que se inyecta insulina tiene la posibilidad de ganar peso, sí, o digamos si lo hace de manera conveniente, ¿no? Y porque así lo desea normalmente la persona, porque posiblemente haya perdido ya varios kilos y entonces quiera recuperar algo. Y tenemos, por supuesto, las carnes, ¿no? Permitidas, por supuesto, sí, sin problema. Entonces, estos serían los 10 alimentos a aumentar: huevo, pescado de mar, caldos, vísceras, gelatinas, vegetales fermentados, chucrut y kimchi, las semillas, las frutas con un solo tipo de fruta, las verduras y las carnes. Y hay algo que nos llama la atención. Hay, digamos, un par de personas en donde les ha favorecido enormemente el consumo de un licuado de vegetales. Sí, tal vez porque los vegetales esos de vegetales de hoja verde tienen es lo que nos brinda los minerales, sí, que ocupa el ser humano. Y entonces aquí planteamos una fórmula de un licuado verde que contenga lo siguiente: medio litro de agua, una hoja de lechuga, una vara de apio, una rama de cilantro, una rama de perejil, 5 centímetros transversales de pepino, 5 centímetros de calabaza, cruda por supuesto, ¿verdad? Y 5 centímetros de chayote. Sí, además de esto, para saborizar, sal de mar artesanal al gusto, 2 pizcas puede ser, jugo de 2 limones. Los limones son bien importantes porque van a quitarle el sabor desagradable, amargo de los vegetales. Sí, y por supuesto, le agregamos un endulzante que puede ser la stevia, no más que sea stevia 100% y no mezclas con otras sustancias. ¿No? En el mercado eh, normalmente se encuentra la stevia ya mezclada y entonces lo que interesa es stevia 100%. Si tienen dudas, pues consigan la ramita de stevia y bueno, con eso lo pueden usar, o bien fruto del monje. También 100% porque comercialmente tienen revolturas, ¿no? Que son inconvenientes, ¿verdad? Normalmente los mezclan con azúcares derivados de alcohol y entonces ya eso los hace bien inconvenientes. Pues bien, mis queridos amigos, esta es la presentación de este caso de Luisa y cómo lo manejamos y cómo nos resultó para el control de su diabetes tipo mixta. Quizá habría que explicar más detalle eso, pero como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, hemos hablado del manejo de la diabetes mixta. Aquí el caso en cuanto a diabetes parecía más sencilla y bueno, había que corregir nada más. El problema de las hipoglucemias era por el medicamento que tomaba, sí, que además ese medicamento lo tomaba, por ejemplo, en la mañana
y de repente no comía al mediodía y entonces ahí es donde se le bajaba el azúcar de más. O bien comía una cosa, quizá por falta de apetito, por cualquier causa o por otra razón, no comía lo suficiente y entonces tenía esos bajones y tenía la sintomatología que les mencionaba. Bien, muchísimas gracias por su atención. Quiero nada más recordarles, sí, que nosotros hacemos, digo nosotros porque mi equipo y yo hacemos una valoración gratuita. Sí, le pueden encontrar los enlaces en redes, sí, sobre la valoración. Dice así, valoración y más, sin inversión. Sí, entonces aquí ustedes pueden, sin inversión, lograr tres cosas, de acuerdo, digamos, a su compromiso en la valoración. Primero, la valoración en el primer paso. En el segundo paso, sí, un plan de alimentación acorde a su caso después de la valoración, también gratuito, por lo menos para su tipo de diabetes que tengan. Sí, y en el tercer caso, le damos de obsequio por 7 días un manual, 7 días del manual Controla tu azúcar sin medicinas. Sí, este nos parece por demás importante, este manual, porque resume prácticamente toda nuestra experiencia y nuestro saber de muchos años y que ya demostramos que con solo usar el manual, aún sin el acompañamiento nuestro, pueden controlar su padecimiento de diabetes sin medicinas. Sí, entonces así es. Es una prueba en donde si ustedes lo aplican, tienen que ver beneficios y además sin ningún costo. O sea que ahí no hay peros, ¿no? Para tramitar lo que es esta valoración, ¿verdad? Y sus resultados. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos la próxima. Este fue el casos de saludantes número 7. Hasta la próxima.